Hola, ¿qué tal amigos? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarlos a tener un tiempo especial de adoración. Miren lo que dice el Salmo 107. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Aprovechemos este tiempo para adorar a Dios. Vamos a traerle nuestros agradecimientos y vamos a también a traerle nuestras peticiones. Vamos a expresar nuestro amor por Dios. Como un río tu gracia fluye en mi ser, sobreabunda tu amor inundándome. Gracias, Cristo, libertado, me salvaste, mi redentor. Toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la dedico,
Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Gracias, Dios, gracias, Dios. Muy bien, ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar ahora sobre la gratitud. Y antes de eso, quisiera hablar un poquito de los milagros. Los milagros son parte considerable de los evangelios. Vamos a meditar estos domingos en algunos de ellos. Solo quiero aclarar un punto importante sobre los milagros porque ahora el mundo moderno es muy tendencioso acerca de este tema y muchos siguen el método científico para considerar algo real. Pero hay una escuela de pensamiento moderno que empezó en el tiempo del Renacimiento, en los siglos XVI y XVII, pensando que los milagros no existen y que muchos científicos ahora siguen esta escuela de pensamiento. Toman esta declaración de que los milagros no existen como cierta y descartan cualquier cosa que tenga que ver con milagros, solo porque la idea de que Dios existe es imposible. Entonces, por lo tanto, los milagros son muy escandalosos para muchos científicos modernos y para el orden natural que ellos quieren defender, sin pensar que Dios puso ese orden. Por eso, esto es más filosófico o teológico que científico. De hecho, el método científico es una manera de pensar abiertamente, porque el chiste es investigar y comprobar las tesis que uno se hace y no simplemente defender las teorías y tradiciones, sino ponerlas a prueba. Sin embargo, muchos, solo por hablar de milagros, ya se descarta sin argumentos, ni siquiera uno puede argumentar acerca de eso. Eso no significa ser un gran científico de pensamiento moderno, sino es una filosofía cerrada, una creencia cerrada y no abierta como se supone que debe ser la ciencia. Es decir, los milagros son negados porque se supone que no les ha pasado a esas personas. Como yo no lo he experimentado, eso significa que no existen. Y eso a su vez declara que la experiencia personal dicta las leyes de la naturaleza. Y como a ti no te pasó, entonces es imposible. Creo que se necesita un poquito más de estadística para descartar algo así nada más. Ser científico no significa ser ateo. Y ser creyente no significa que no pueda ser científico. Los grandes científicos como Newton, como Pascal, como Ampère, como Faraday, como Fleming y muchos otros creían en Dios. No veían su creencia en Dios como contradictoria con su investigación, sino al contrario, a muchos los motivó a ser mejores. La fe no significa que dejas de usar el intelecto, no significa que dejas de usar tu inteligencia que Dios te ha dado, que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Al contrario, Dios nos manda a amar con toda nuestra mente. Por eso tenemos que poner nuestros pensamientos, nuestra mente al servicio de Dios. Los milagros son hechos sobrenaturales de Dios. Dios fue quien puso el orden, quien creó la naturaleza, y por eso Dios está por encima de cualquier realidad creada y tiene poder sobre ella. Los milagros pueden y han sucedido, y si no te ha pasado a ti,
no puedes ignorar la gran cantidad de testigos oculares del poder de Dios que pueden decir: yo he visto, yo he sido testigo o me ha pasado a mí. Dios sigue trabajando en la tierra. Dios no solamente creó los cielos y la tierra y se olvidó. No, Dios sigue sosteniendo a la tierra, le da aliento de vida. Dios sigue sustentando, Dios sigue actuando, Dios sigue llamando a hombres y a mujeres, sigue trabajando y sobre todo sigue redimiendo, sigue rescatando lo que se había perdido al ser humano, sigue interviniendo en el mundo, sigue habiendo milagros. Los milagros son solo una probadita de lo que es el reino de Dios. Por eso ahora vamos a meditar en milagros. Vamos a empezar con esta historia verdadera de la palabra de Dios. Jesús pasaba por Samaria, iba a Galilea. Cuando estaba por entrar al pueblo, salieron a su encuentro unos 10 hombres que tenían lepra. Y entonces ellos se quedaron a cierta distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban en el camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Yo creo que en este momento nos podemos identificar mejor con los enfermos de lepra, porque a ellos los ponían en cuarentena. Vivían aislados del pueblo. Es una experiencia muy desagradable, como ahora lo podemos comprobar, pero aquí causó un efecto interesante de unidad, porque todos los enfermos de lepra, pues ni modo, no importa lo que había pasado antes en tu vida, tú ya tenías lepra y eras parte de este grupo, y en ese grupo pues no había diferencias de posición, riquezas o nacionalidad, y entre ellos había un samaritano, uno de esos que los judíos consideraban no digno, no un buen religioso, por las razones de cómo llevaba su religión judía con mezcla de las religiones paganas. Entonces, este grupo de hombres con lepra se acercan a Cristo, se acercan con humildad y le piden ayuda, manteniendo la distancia social. Ya existía para esos tiempos y qué triste es, lo sabemos, no poder acercarse, no poder abrazar, no poder tocar, no poder estar muy cerca de la gente. Y claro que eso no detenía a Jesús. Ninguna frontera puede detener el amor de Cristo. Y aunque Cristo mantuvo esta distancia social, escucha su petición y les dice: pónganle pies a su fe, pongan en práctica su fe. No les pide algo muy complicado, pero sí les pide algo con un significado interesante. Dice: vayan a presentarse al sacerdote. ¿Qué significaba para ellos ir al sacerdote? Ir al sacerdote era volver a checarse. El sacerdote era quien revisaba la piel de la gente y decía si ya estaba sana o no. Y se hacían los ritos de purificación correspondiente para poder entrar de nuevo a la sociedad. Pero bueno, lo que hicieron los hombres es obedecer. Eso es lo que podemos ver, que ellos obedecen. Sin más instrucciones, ellos dicen, Cristo les dice vayan y ellos van. Qué bien, ¿no? O sea, cuántas cosas se pueden resolver cuando escuchamos y obedecemos a Cristo. ¿No es cierto? Cómo las cosas podrían cambiar
qué situaciones podrían cambiar si nos acercamos a Cristo, lo escuchamos y le obedecemos. Y lo interesante es que en el camino quedaron limpios. Dios les concede esta petición, los ve con favor y les muestra su poder y los sana. Nosotros también, como ellos, queremos experimentar el poder de Dios, queremos ser testigos de milagros, pero a veces no queremos obedecer a Cristo. Y eso me recuerda a la historia de el barbero que le decía a alguien que estaba cortándole el pelo y le decía, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. No creo en Dios. Mira cómo está el mundo. Tantas cosas feas que pasan, tantas cosas tan tristes que pasan. Y pues con eso se quedó el cliente que le estaba cortando el pelo y después salió. Y entonces después regresó y le dijo al barbero, ¿sabes qué? Yo no creo que existan los barberos. Y le dice el barbero, ¿cómo que no crees que existen si aquí estoy? Dice, sí, pues es que si ves afuera, ves mucha gente con la barba larga, con el pelo largo. Entonces yo no creo que existan los barberos. Entonces el barbero le dice, bueno, pero es que esas personas tienen que venir aquí para que yo les pueda cortar el pelo y arreglarle la barba. Entonces, de esta misma manera le dice, bueno, también así, hay mucha maldad en el mundo, hay mucho pecado, pero la gente no se quiere acercar a Dios para cambiar, para poder ser sanos, para poder estar bien, para dejar el pecado y la maldad. ¿Cómo sería nuestra sociedad si todos nos acercáramos a Dios? Bueno, pues eso es el reino de Dios. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos 10 hombres vienen con una actitud humilde y están dispuestos a someterse a las indicaciones de Cristo. Aquí el milagro sucede cuando se vino con fe, con humildad y se somete a las ordenanzas de Cristo, a su señorío. Cuando se obedecen sus indicaciones, cuando se obedecen sus órdenes es que pasa este milagro. Y sin saberlo en el camino les llegó esa sanidad que ansiaban. Cosas sorprendentes pueden pasar cuando uno se acerca a Cristo. Pero también lo interesante es lo que pasó después. Después solo uno de los 10 que Jesús sanó fue el que regresó a darle gracias a Dios y a alabar a Dios, a darle gracias a Cristo. Y ese uno que regresó era el que menos se pensaría que iba a regresar, porque era un samaritano que se supone que no estaban bien en su religión. Ese es el que regresa alabando a Dios, un extranjero, uno despreciado por su nacionalidad, por sus costumbres, reacciona mucho mejor que los que se supone que sabían de Dios. Entonces la enseñanza que yo veo aquí es que no podemos prejuzgar y generalizar a la gente por tener algún origen o un aspecto distinto al de nosotros. No podemos juzgarlos por la situación en la que están pasando. Podemos fallar hacia los dos lados. Podemos pensar que el que iba a reaccionar bien y reacciona mal. Y el que pensamos que iba a reaccionar mal, reacciona bien. Entonces, nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo es echar la semilla, invitar a la gente a que venga a conocer a Cristo, quien es el que puede cambiar la situación del ser humano. Nosotros no conocemos los corazones, pero Dios sí. Y lo hermoso es que la gracia de Dios cruza todas las fronteras, cruza cualquier barrera étnica, cualquier distancia social, cualquier diferencia de nacionalidad o posición, no le importa eso a Dios. Dios ofrece su salvación a todos, pero depende de la gente responder. La invitación está abierta, la puerta está abierta. De hecho, dice Jesús, yo soy la puerta.
El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos otros 9? ¿Por qué no regresaron? Se olvidaron de Cristo. Y aquí vemos la dificultad del ministerio de Jesús, del trabajo de Jesús, porque si Jesús sanaba, si no sanaba, perdón, era mala onda, ¿por qué no sanaste? Y si sanaba, a la gente se le olvidaba. Pues así mismo fue hasta la cruz. Creo que por eso Cristo no quería ser identificado solamente como un hacedor de milagros, sino que quería que realmente la gente viera a Dios. Pero esto me hace pensar en lo difícil que es enseñar a alguien a ser agradecido, porque ser agradecido no es algo normal. Un bebé cuando nace no da las gracias. Un bebé no da las gracias por todo el sacrificio que la madre hace por su bebé o los desvelos de los padres. Entonces, ¿cómo le hace uno o cómo podemos enseñar a ser agradecidos? Creo que la clave en esta historia es darse cuenta. Lo que hizo el samaritano con lepra es cuando se dio cuenta, cuando recapacitó, cuando hizo una pausa y se dio cuenta de cómo estaba su piel, entonces fue cuando regresó alabando a Dios, a darle gracias a Cristo. Y eso es lo que realmente Dios nos manda, que seamos agradecidos. Dice, quien me ofrece su gratitud me honra, dice el Salmo 50, 23. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré, dice el Salmo 69, 30. Y en Tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses de Pablo, en el capítulo 5, verso 18, dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Y lo que pasa es que la gratitud nos ayuda en muchas maneras. Nos ayuda a no tener deudas, como dice Pablo en Romanos 13, 7, dice, paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Pero al que le deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que le deban honor, ríndanle honor. Y Dios dice, el que me ofrece su gratitud, me honra. ¿Hay alguna de estas deudas que tengas que pagar? No tengas deudas. Vamos a ver cómo ser agradecidos nos ayuda en ese aspecto. Pero la pregunta es, ¿cómo la gratitud, cómo enseñar la gratitud a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a la gente en el trabajo? ¿Cómo les podemos enseñar a ser agradecidos? Bueno, pues enseñamos a ser agradecidos pues con el ejemplo primeramente. ¿Y cómo podemos dar ejemplo? ¿Cómo podemos ser agradecidos? Pues tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacer esa pausa que hizo el samaritano con lepra para darse cuenta que ya no tenía lepra. Así es como nosotros debemos de empezar a enseñar a ser agradecidos, siendo nosotros agradecidos y darnos cuenta de que las bendiciones que gozamos vienen de Dios, vienen ultimadamente de Dios. Dios puede usar cualquier canal, pero de Él viene todo don perfecto y toda buena dádiva. Entonces tenemos que darnos cuenta de esas bendiciones que tenemos. Y con eso también podemos, con este principio podemos también ayudar a otros a que se den cuenta de las bendiciones que hay. Tenemos que hacer un inventario, pagar nuestras deudas de honor a Dios y a las personas, y tenemos que honrar a Dios con nuestra gratitud. Y muchas personas que son más agradecidas a veces son las que menos esperabas. Una de cada 10 personas, según esta historia, es la estadística, una de cada 10 personas es agradecida.
Eh, muchos que no son agradecidos, a lo mejor estos 9, pensaban que se merecían el favor de Dios. Aquí en Estados Unidos hay una palabra que se llama entitled, es decir, que es que yo soy y yo me lo merezco. Ese pensamiento de sentirse merecedor, por ser cristiano me merezco todo. Algunos podían pensar eso, pero Cristo le reclama. ¿Dónde están esos otros 9? Entonces aprendamos de los judíos que la nacionalidad o el pertenecer a un grupo o tener alguna etiqueta no sirve. Y yo la verdad no quiero que Cristo me reclame. ¿Dónde estás? No hice esto por ti. ¿Dónde están los otros 9? Hay que darse cuenta, checar el corazón y ver qué cosas se nos han dado, los privilegios que gozamos, sean muchos o sean pocos. Hay que ser agradecidos. Y si empezamos a hacer este recuento, pues tenemos que darle gracias a Dios por la vida eterna, por el perdón de pecados. ¿Cuánto vale eso? La gratitud también nos va a ayudar con nuestra humildad a reconocer que nosotros no somos el centro del universo, es Dios. Dios es el centro. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son el centro de la historia. Y eso es lo que realmente le agrada a Dios, quien ejemplifica lo que es ser humilde en Cristo, que ha cruzado todas las barreras para alcanzarnos. Entonces, la gratitud va más allá de simples buenos modales de decir gracias, sino es vivir con un corazón humilde, reconociendo el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué tienes que darle gracias a Dios? Y si no se te ocurre nada, pues entonces piensa en la salvación tan grande que nos da la muerte expiatoria de Cristo. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Vaya, hablando de milagros, Dios puede hacer ese milagro de la vida eterna. Tú puedes ser acreedor a ese milagro del perdón de pecados. Solo tienes que creer y aceptar a Cristo, rendirte a su voluntad, hacerlo tu Rey. Y si ya te has salvado y no encuentras por qué darle gracias, pues entonces pídele al Espíritu Santo, a nuestro guía, a Dios mismo, que te muestre las cosas por las que tienes que ser agradecido. Hacer esa pausa y decir, bueno, ¿de qué me ha librado el Señor? ¿Cómo ha respondido a mis oraciones? ¿Qué alimento espiritual me ha dado, me está dando? ¿Tengo acceso a la Biblia? ¿Cómo Dios ha cambiado mi vida? ¿Qué pruebas me ha ayudado a superar? ¿Qué dones espirituales me ha dado? ¿Qué sueños me ha dado? ¿Qué misiones específicas el Espíritu ha puesto en mi corazón para llevarlos a cabo? ¿Y qué de ser un ciudadano del reino de Dios por medio de la fe en Cristo? El derecho a ser llamado hijo de Dios. ¿No es algo por qué agradecer a Dios y vivir en gratitud? Si encuentras algo, entonces expresa tu gratitud. Tenemos que enseñar con el ejemplo a que la gratitud también se tiene que expresar verbalmente, con cantos y alabanzas a Dios, en oraciones, con alegría, con sinceridad, con ofrendas, tomar el tiempo y regresar a Dios, que fue lo que hizo el samaritano. Y fíjense que eso de darle gracias a Dios también es una disciplina, el tomar tiempo para dar gracias a Dios, para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Eso va a fortalecer nuestra fe y nos va a mantener unidos a la vid verdadera que es Jesús. Por eso nos reunimos los domingos, es una disciplina que nos ayuda a mantenernos en gratitud, a mantenernos humildes para honrar a Dios. Es una disciplina. Venir los domingos a la iglesia es una disciplina que nos ayuda en ese aspecto también.
y entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Por eso, seamos de esos que sí regresan a dar gracias por los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Seamos de esos que expresan su gratitud y dan ejemplo. Seamos de esos que con disciplina nos reunimos como pueblo de Dios para darle gracias a Dios, especialmente por el maravilloso sacrificio de Jesús en la cruz, que nos permite accesar a la vida eterna y nos da el perdón de pecados. Todo eso lo hacemos cada domingo juntos como iglesia. Es una disciplina que nos ayuda a ser humildes, a exaltar y a dar gloria a Dios. Qué alegría debió haber sentido ese samaritano. Esa alegría nosotros también la experimentamos al acercarnos a Cristo y a regresar a sus pies, a darle gracias por lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Tú también puedes sentirte tan alegre como ese samaritano. Si no has venido a Cristo, hoy es el día para que lo puedas hacer y experimentar el milagro de la vida eterna y el perdón de pecados. Por último, quiero terminar con este pensamiento. ¿Cómo le hicieron el grupo de los 10 hombres con lepra para saber de Cristo? Una manera más de demostrar la gratitud y el amor de Dios y amor a Dios es por medio de la obediencia a su palabra, por medio de obedecer, de responder a su llamado, de ser testigos, de dar testimonio de cómo Dios obra en la tierra. ¿Cómo supieron estos 10 hombres con lepra que Jesús sanaba? Pues porque alguien les contó, y alguien les contó porque alguien escuchó, y alguien lo dijo, y alguien escuchó porque alguien lo dijo. Alguien fue testigo ocular o presencial de un milagro y lo compartió. Comparte tú también si has experimentado un milagro de parte de Dios, si has experimentado el nuevo nacimiento del que hablábamos con Nicodemo, o si has tomado de esa agua viva que habló con la samaritana, si has sido testigo del poder de Dios en tu vida, entonces compártelo como un testigo del poder de Dios, un testigo de Cristo que puede hablar y dar testimonio, y eso va a darle honra y gloria a Dios. Si tú le das gracias a Dios por eso, otras personas escuchan, otras personas pueden también recibir esa salvación, ese poder de Dios en sus vidas, y Dios va a ser glorificado. Pongámonos atentos, reconozcamos cómo Dios ha actuado a nuestro favor y demos gracias, expresemos nuestra gratitud, honremos y exaltemos a Dios. Amén. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y
darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.